Esta frase es con la que inicio generalmente mis clases de humanidades. Y resulta que cuando estoy con los estudiantes aquí en la universidad tengo la oportunidad de una gama muy amplia: arquitectura, diseño interior, como los más creativos, los de idiomas, ¿no?, que les encanta hacer todo este tipo de reflexiones, pero también a los de administración, a los de marketing, a los de derecho. Y curiosamente inicio con este tipo de preguntas, ¿no? Y todo resulta porque ustedes ya conocieron al doctor Medardo, seguramente, y haciendo lo que hacíamos como peripatéticos, caminando aquí entre la universidad, y nos hicimos esas preguntas. ¿Se puede preguntar todavía si somos humanos? Y cuando le haces ese planteamiento a los estudiantes, lo primero que dicen es, pues sí, soy humano. Prácticamente me ven como que les estoy diciendo algo que es tan evidente como su existencia y su esencia como humanos. No bastan más de 3 o 4 palabras para que después de eso me digan los estudiantes, en su mayoría: maestro, antes de entrar a esta clase yo sabía quién era, ahora ya no sé quién soy. Ese es el planteamiento que pongo cuando hago esta pregunta: ¿qué es humano? De suerte que está Sócrates, el doctor Víctor Mendoza y su servidor, que nos declaramos generalmente como ignorantes, ¿no? Para empezar desde ahí, desde ¿qué sé yo como humano? ¿Soy humano? ¿Qué me hace humano? De ahí entonces la propuesta de esta sesión, la ética y pues la relación con la humanidad. Obviamente más de uno de ustedes ya estuvo pensando, oye, ¿qué respondería yo si me preguntan si soy humano? ¿Qué me hace humano? ¿Qué hace humano a lo humano? ¿Qué hace las humanidades hoy en la vida? Y curiosamente, ustedes ya hoy son más expertos en inteligencia artificial de lo que eran hace unos 3 o 4 días que iban a llegar aquí. Ya veo sus rostros desde la mesa de trabajo a hoy. No, ya los veo diferentes. Ya los veo como expertos en inteligencia artificial. Y resulta que cuando hago este planteamiento o esta reflexión, por eso les decía alguna cuestión como más socrática, ¿no? Parece más como la ignorancia artificial. A mí me gustaría más ese aspecto. Hoy he estado revisando infinidad de expertos y expertos y expertos sobre la inteligencia artificial, pero cuando preguntas, oye, ¿y la inteligencia artificial realmente es absoluta en conocimiento? No. Hay un margen, algunos lo dan del 10%, otros del 15%, obviamente los que ofrecen ese servicio. Los que lo han utilizado, los usuarios, a veces manejan hasta un 20 o 30% de que la información que arroja la inteligencia artificial hoy no está validada y necesita una revisión. Entonces, si tenemos la suma de un estudiante que le gusta hacer la revisión de sus trabajos y entregar un trabajo de excelencia, más ese 70 o 90% de inteligencia artificial, puede salir algo bueno. Pero si tenemos un estudiante que no le gusta leer, que no le gusta revisar nada, y se basa solamente en ese 70, 90% de la inteligencia artificial, es lo que te va a entregar como trabajo. Entonces, cuando hago este planteamiento de si podemos o no, como en esta cuestión, conectar la inteligencia artificial, conectarla con la cuestión humana, ¿en qué sentido lo tendríamos que hacer? Pues a partir de la ética.
Hoy, después de Dios, nuestro principal, ¿no?, representante, nos dice, a ver, éntrenle, anímense, la inteligencia artificial ya está, vamos, ¿no? Y además nos dice otra cosa, con alegría, ¿no?, para que tampoco lo tomemos de esa manera. Y entonces nos dice, sí, pero aguas, con ética. Sí, entrémosle, pero hay un precepto que nos pide el Santo Padre, que es con ética. Y de ahí entonces hacer esta reflexión, que es la que nos tiene aquí presentes a todos. Al día de hoy, ya ustedes han estado revisando diferentes posturas, teorías, ¿no? Ya hicimos una reflexión sobre qué es la inteligencia artificial y todo eso. La reflexión a la que quiero que nos vayamos orientando va en dos sentidos. Si habláramos desde los términos aristotélicos y lemorfismo, ¿no?, la materia y la forma. Generalmente estamos hablando de que la educación se va en un sentido material y buscamos que el estudiante tenga ese desarrollo formal, pero más en una cuestión material, ¿cierto? Ahora, por otro lado, cuando hablamos de esta cuestión formal o formativa, pues entonces es cuando tenemos el planteamiento respecto de lo que hacen las instituciones o las universidades en ese sentido. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que se propone? La misión, ¿no? De forma así, digamos, reflexiva, no los voy a cuestionar, no se sientan así como, ya empezó con las preguntas de examen, pero ¿cuál es la misión de su institución? Misión, visión y valores de su institución, así de memoria. Pocos, ¿no? Aguas. A mí si me preguntan la misión, visión y valores de las universidades para las que trabajo, está difícil. Gracias, aquí, ¿cómo se traduce? Exactamente. Muy bien, entonces, yo les podría decir que de forma general, la mayoría de las universidades lo que proponen como misión es formar, y luego viene, ¿no?, personas, no podemos casi que invariablemente quitarle, de manera integral, ¿no? Hoy hasta parece que nos la buscamos todos igual. Pues sí, tenemos el mismo objetivo, pero le añadimos otra cosa. Si se dan una vueltecita por ahí por las misiones, van a encontrar que algunas sí lo mencionan de forma explícita y otras lo mandan hasta los valores. Y es formarlos, y para formarlos en eso necesitamos la cuestión ética. Formarlos de manera integral, con las herramientas como la ética, y todo para llevarlos a una cuestión humanista, humanizarlos. Entonces, cuando hablamos de la misión como institución, es esa. Hasta ahí está fácil, pero al mismo tiempo es complejo por la misma sencillez de las palabras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la misión, estamos hablando que eso es para lo que se desarrolló. Y si vamos a cumplir nuestra misión, estaríamos revisando el perfil de egreso de cada una de las carreras, el perfil de egreso de cada una de las materias. Cuando estamos haciendo toda esta, es un trabajo de verdad exorbitante hacer una planeación, ¿no? Y al final dejamos esta parte que es lo importante, la formación humana. En una de las conferencias que fui de uno de los cardenales aquí en México, nos hizo esta reflexión. ¿Qué es lo opuesto a la misión? Y entonces, pues ya, pues obviamente nos tanteó a ver cómo sabíamos, qué tanto sabíamos de la misión. Y resulta que lo opuesto a la misión es la omisión.
no hacerlo. Ese es lo que nosotros encontraríamos, la omisión. Ahora, empezamos el día con una sesión de oración y nos dice, nos invita a cumplir esa misión. Vayan, ¿no? Siempre está esa parte de vayan, den, entreguen. Esa es la misión. Si no lo hacemos es omisión. O eres frío o eres caliente. De tal manera entonces que para poder entender esta cuestión en respecto de, me volteo porque necesito de repente ubicarme. ¿Cómo entonces voy a plantear esta cuestión de la formación? ¿En lo material o en lo formal? ¿Dónde voy a plantear mis materias, mi currícula? ¿No? En la formación. Y entonces voy a tener este planteamiento respecto desde cada una de las formas en las que se hace, ¿no? De cascada. Desde poner la misión del instituto hasta llegar a la clase o a la sesión que se tiene para ese día, todas van conectadas, ¿no? Le llamamos ejes transversales. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes cuando les decimos, oye, pues tienes tu clase de humanidades? Nos tenemos que andar correteando, ¿no? ¿Y dónde andan? ¿Quién sabe? Ya salieron. Y van a la clase de humanidades y les preguntas, ¿qué es humano? ¿Eres humano? No, pues ya menos van a querer entrar. Pero al final me ha tocado experiencias increíbles. Al final llegan y dicen, ahora ya sé, ya me encontré. Y me encuentro, ¿por qué? Porque trabajamos tres cosas. Si busco, no sé quién haya dicho estas palabras exactamente, perdón por no citarlo, pero decía, ¿no? Si me busco, no me encuentro. Pero cuando busqué al otro, me encontré. Cuando busqué a Dios, me encontré. Es decir, que si buscas a Dios y al otro, te encuentras a ti mismo. El otro o lo otro te reafirma, te hace ser. Palabras para los que son aquí filósofos es mi no yo, ¿no? Y eso me define a mí, al final de cuentas. Para eso entonces voy a romper dos de mis principales reglas de exposición. Normalmente cuando hago exposición solo son imágenes sin texto. Ahora voy a poner texto sin imágenes. Nos dice que la regla no más de 50 caracteres por renglón, no más de 6 renglones por diapositiva. Voy a romper esa regla. Pero es en beneficio, ¿vale? Entonces, dejo esta diapositiva a mis espaldas para que me respalde de lo que vamos a estar platicando. Hablábamos en la mesa de trabajo de lo que son los retos, de lo que son cada una de estas condiciones en las que nosotros nos vamos a enfrentar. De inicio, entonces, tenemos la cuestión de las condiciones en las que nos vamos a enfrentar a la inteligencia artificial. De inicio, no sé, de verdad he estado buscando, no lo he encontrado. ¿Quién fue el que se le ocurrió ponerle inteligencia? No sé si sea una cuestión de marketing, podría ser. Desconozco, me declaro ignorante en ese sentido, porque la inteligencia yo la entendería en su más cuestión etimológica, into legere, el que se lee a sí mismo, el que se lee hacia adentro. En ese sentido, podría entender que la inteligencia artificial se va a autogestionar. Ahí lo podría entender, ¿va? Pero de ahí a que realmente lo trabajemos como una cuestión de inteligencia, está todavía muy lejos. Entonces tenemos aquí mis espaldas, ¿no? Algunos de las problemáticas como podríamos abordarlas. De inicio, utilizar la inteligencia artificial como un elemento de facilitador. Hoy ya en las instituciones nos dicen es que tú eres docente, facilitador, psicólogo, ¿no? Tanatólogo y niñero.
no hay más. Pero ¿podría la inteligencia artificial sustituir cualquiera de estas condiciones y en qué forma? Nos habla la inteligencia artificial de que nosotros podemos utilizar a partir de ciertas condiciones de vida, como puede ser el darle una asesoría a ese estudiante, ¿no? Hacer ese acompañamiento como académico y le va dando respuestas y le va dando una orientación al respecto. Pero al mismo tiempo se convierte en un reto. ¿Por qué? ¿Cómo voy a educar al estudiante para que se acostumbre a esta situación de persona computadora, persona dispositivo, persona interacción? Entonces, sí tiene ciertas cuestiones positivas, pero al mismo tiempo nos maneja un reto. Cada una de estas condiciones que estoy compartiendo con ustedes implica, entonces, una acción que se debe de tomar en la institución respecto de estas, ¿no? Ustedes vean o planteen cuál de estas opciones es la que les representa como reto para cada una de sus instituciones. Esto es lo que se maneja, para que nos vayamos dando idea. Esto es el modelo de calidad de educación que se propone para el 2030. Este es el modelo de calidad. Y les reitero, haciendo todas estas investigaciones, la UNESCO, pues todavía también se replantea ¿a qué vamos a llamar? ¿Educación de calidad? ¿Cómo hacemos para que la educación de calidad les llegue a todos igual? Pues con la tecnología. Ok, me parece bien, pero ¿y entonces cuál es el reto de poner esa tecnología? No nos vaya a pasar como algunas iniciativas que enviaron computadoras, pero no había luz. Entonces no hay igualdad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que replantear muchos retos y se plantean también muchas condiciones entonces para podernos aplicar en ese sentido. De tal manera que los contenidos, ¿no? Los elementos o las instrucciones que nosotros le demos al estudiante para ingresar a una inteligencia artificial implican todas esas condiciones. Voy a hacer aquí un poco de reflexión. En una de las conferencias de la Asociación Mexicana de Filosofía, se planteaban por qué muchos estudiantes entraban a filosofía. Y cuando llegaban a lógica, desertaban y se iban. Entonces empezaron a investigar y resulta que estaban huyendo de las matemáticas. Entonces cuando se dieron cuenta, dicen, oye, pues es que yo vine a filosofía porque aquí no había matemáticas, pero ahora resulta que me meten a la lógica y tengo que aprender matemáticas para entender las cuestiones formales y materiales y entonces hacerlos y ya, se iban. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Yo les invito a ustedes a que de verdad nos preparemos para ser, como estudiantes, como docentes, como usuarios de la inteligencia artificial, sin la lógica. No les va a dar. No nos va a dar. Aquellos que todavía utilizamos palabras como, a ver, ¿no? Le voy a escribir a la inteligencia artificial, pásame la de esta que está junto al DS sobre la ESA. A ver qué les dicen. ¿Qué creen que les va a responder la inteligencia artificial? ¿No? Bueno, traducción. Hazme el ensayo que me pidió el maestro con estas palabras. Es igual. La inteligencia artificial dice, ¿y cuál es ese maestro? ¿Y de qué materia? O sea, es prácticamente como decirle la de esta de la de esa. ¿Qué necesita una persona para ingresar a una inteligencia artificial? Lógica. Pero de verdad, o sea, les estoy diciendo que los que se dedican a dar cursos e instrucciones del uso de la inteligencia artificial, lo primero que te dicen es plantear los elementos. Vas de lo general a lo particular a lo general. Y ya desde ahí el estudiante dice, ah, ¿qué es más general?
¿Yo o la sociedad? No, pues primero yo, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un planteamiento que les digo, la misma inteligencia artificial te lo está pidiendo. No es más que una consulta de base de datos que hace o aparenta darte la información que tú estás necesitando, pero en realidad tú tienes que hacer los planteamientos lógicos coherentes para que te los den. Hay una invitación que siempre nos hacen las personas que se dedican a los sistemas. Oye, búscate información, visualiza. Antes era el Java, ¿no? HTML, ahora es Python. Si ustedes se dan la oportunidad como docentes, ¿no? Que es uno de los retos que nos plantea la calidad educativa. Si nos damos la oportunidad de manejar uno de estos lenguajes, les aseguro que en cualquier condición la van a encontrar. Ahora, ¿por qué? Porque este lenguaje nos ayuda también para el lenguaje de la investigación. Y aquí está el doctor Mendoza, que siempre nos dice, universidad que no investiga, no es universidad. Entonces, estas herramientas y estos retos nos implican entonces metodologías, nos implican conocimientos y desarrollo de habilidades y actitudes que hoy requieren de un pensamiento lógico para obtener una respuesta lógica, que es la inteligencia artificial. Ahí sí le llamaríamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es el artífice, es el que me está haciendo lo que yo inteligentemente le estoy poniendo. Cuando lo quiero sustituir y no usar como inteligencia artificial, sino como elaborador de mis tareas para evadir mi responsabilidad, ya no se llama inteligencia artificial, perdón, cambien el nombre. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, esto es lo que nos piden para la calidad de la educación de los próximos años. Por lo tanto, los institutos nos tenemos que enfocar en estos puntos. Tenemos que ver cuáles son estas condiciones de valor, cómo podemos implementarlas en nuestras instituciones. Ya más de uno ahorita está pensando, híjole, ¿cómo voy a plantear este primer paso? ¿No? Nos decía ahorita la madre Margarita, conocemos los valores y los aplicamos. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para usar una herramienta que me ayude a implementar esos valores? A hacer que estos estudiantes utilicen estas herramientas para llevarlo a cabo. Un maestro nos decía, tecnología es todo, ¿eh? Este GIS era tecnología en su época, ahora es otra. Pero al final, ¿cómo uso la tecnología o cómo uso cada uno de los recursos? No sé si a ustedes les ha pasado como docentes que llegan y la presentación no corre, ¿no? Y pones el video y se traba. Y dices, caramba, ¿no? ¿Cuántas veces la tecnología tiene palabra de honor para decirte, hoy sí voy a funcionar al 100%? Y entonces, ¿qué recurrimos a qué? A la innovación, la creatividad. Y ahí sí se nos da muy bien, ¿no? Inmediatamente sacamos algo y empezamos y trabajamos con eso que tenemos. Entonces, los valores es algo que hoy es bien complejo de trabajar. Les quiero compartir una breve historia. Cuando me hicieron la invitación para trabajar en los libros de texto para primaria de valores en acción para niños de primero a sexto, ahora ya le llaman de otra manera, ¿no? Baja y alta, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Que lo primero es así, ¿no? ¿Y cómo le enseñas un valor? ¿Se pueden enseñar los valores? ¿No? Inmediatamente las preguntas filosóficas. ¿Qué es valor? Y epistemológicas. ¿Cómo se enseñan los valores? Y tómala. Que los valores no son en sí
como tal, sino que se encarnan en otro. Y entonces lo que tengo que mostrar que es, pues gente con valores, ¿cierto? Ah, pues más fácil. Entonces vamos a buscar gente con valores. Y empezamos a buscar, y a buscar, y a buscar cuentos, noticias, todo lo que tuviera que ver una persona que representara un valor. Y entonces encontrábamos un cuento muy bonito, ¿no? Oye, este cuento está bien padre y habla de la tenacidad y de buscar mejores condiciones, ¿no? Casi, casi como lo que le decimos a los estudiantes. No, tú no te preocupes, tú sigues superando tus barreras, sigues superando tus condiciones, ¿no? Tienes que llegar a lo más alto. Y el héroe del cuento, pues llegaba hasta lo más alto, superaba las nubes. Y tienes que enfrentar a tus grandes miedos. Y entonces enfrentaba al gigante que estaba arriba de las nubes, ¿no? Y decíamos, no, ya está, o sea, qué cuento tan padre para poderlo utilizar, ¿cierto? Y al final resulta que le roba la gallina de los huevos de oro. Y entonces, ¿qué valor? Al final del cuento se llevó la gallina sin permiso. ¿Y eso qué es? Ahora que estuvimos en la semana jurídica, ¿no? ¿Eso qué es? Literal, ¿cierto? No, pues un cuento menos. ¿Saben cuántos años nos tardamos buscando esos cuentos? 3 años, buscando cuentos de valores para niños. Ese es un reto, ¿no? Si no tenemos ese pensamiento crítico y yo le cargo a la inteligencia artificial, pásame un cuento de infantil, me va a dar un cuento infantil. Pero un cuento sobre valores que lo pueda desarrollar con estas condiciones, ¿va a ser fácil? ¿Va a ser complejo? Ya ustedes lo determinan, ¿no? Tenemos entonces dos tipos de inteligencia artificial, al menos como los expertos lo definen. La débil, que sería lo que hasta hoy tenemos de uso común, el más nombrado que tenemos ahorita y los que están surgiendo en estos últimos minutos. Eh, Obviamente, cada vez que utilizamos estas inteligencias que llamamos débiles, es porque tienen una representación o nos dan una idea que parecería como que eso es lo que nosotros queremos escuchar, ¿vale? En estas condiciones es más fácil, ¿no? La respuesta esperada. Le preguntamos al estudiante 2 más 2, ¿y qué nos dice? 4. ¿Qué le ponemos? Palomita, respuesta esperada. La inteligencia artificial funciona de esa manera. Yo mando un lenguaje, lanzo hace un logaritmo, una codificación, identifica cuál es la posible respuesta y se la manda de acuerdo al usuario. Esto mismo le sucedía cuando ustedes jugaban Candy Crush o veían jugar a alguien Candy Crush, ¿se acuerdan? Cada vez que el juego veía que tú empezabas a bajar en velocidad de interacción, ¿qué hacía? Te mandaba una figura, un color y una posición a la que tú más reaccionas. Y entonces, ¿qué hacías? Ah, ya la hice, ¿no? Y empezabas a tener la interacción, volvías a bajar tu ritmo y ¿qué hacía? Te mandaba uno, inmediatamente un ganador. Eres lo máximo, ¿no? Es porque eso se llama leer al usuario. Entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es leer al usuario para darle la respuesta esperada. Y de esa manera va a parecer como magia, ¿no? Ay, justo lo que estaba pensando. ¿Sí les ha pasado?
Oye, ya ni me acordaba, pues es que en la mañana mencionaste la palabra, Big Data lo registra y en la tarde te están llegando la información. Ay, mira, justo lo que andaba buscando. ¿Y antes de qué? Antes de que yo lo pusiera. O sea, el buscador, ya ni qué decirles. ¿Qué se necesita para que eso suceda? 2 billones de líneas de código, así, son las que tiene Google. 2 billones de líneas de código. Imagínate el día que se pierda una línea de esas y se pierda la secuencia. Ahí sí, ¿no? Es que se cayó el sistema. Ay, sí, como. Imagínate, 2 billones de líneas de códigos. Pues obviamente, cuando tú entras a la computadora, apenas pones una letra y ya te mandó 10 opciones para elegir, ¿sí o no? Eso es. Entonces, las inteligencias blandas o débiles van a estar fomentando todo esto. ¿Cuáles son las otras inteligencias? Las inteligencias que llaman fuertes. Estas son las que ya se parecen más a la producción de generación de conocimiento, pero aún así no hay generación de conocimiento. Ni tampoco logran hacer la conexión que se requiere o que realmente realiza el cerebro humano. Todavía no podemos llegar a eso. De tal manera, entonces, con estas condiciones y estos elementos nos tenemos que replantear. Esto que están viendo son las preguntas al GPT. Esa es la respuesta tal cual, ¿eh? No le moví ni una sola coma. Ahí está. ¿Qué es lo que le estamos preguntando al chat GPT? ¿Qué tengo que hacer en cuestiones éticas y educación a nivel universitario? Y ahí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes. ¿Cierto? Al final, ahí está. El usuario al final debe verificar, ¿no? La respuesta es el usuario. A mí me encanta hacer esa señalización, así como Descartes decía, hay que ser críticos y proponer una solución, si no somos criticones, ¿no? Descartes. Entonces señalamos una cosa, pero hay 3 que vienen para acá. Entonces yo soy la respuesta de la inteligencia artificial. Yo ya lo escribí, yo ya hice el orden, ya hice la codificación correcta, lógica, coherente. ¿Pero qué me toca después? Volverla a verificar. ¿Cuál es el problema que nos planteamos ahora que estamos pidiéndole a los estudiantes investigación? Pues las fuentes de información. Hasta hoy todavía no nos ponen APA, ¿no? Chicago o ISO o cualquier otra metodología que nos permita evaluar una bibliografía o una cita o una referencia. ¿Qué nos dice inteligencia artificial? ¿Sabes qué, maestro? Yo no voy a hacer citas. Así está, y te lo avisa. Yo no voy a hacer citas. Yo no voy a poner referencias. ¿Por qué? Porque no tengo la base de datos para poderlo hacer. Entonces, al final, el mismo usuario es el que tiene que hacer esa validación. No hay más. Si tú metes esa base de datos, te lo van a agradecer los de la inteligencia artificial, porque hasta hoy no hay forma de hacer la conexión o la codificación. Tú tendrías que hacerlo de forma manual, porque no hay todavía el desarrollo. Aún así, hasta hoy, lo que dice es que no, la inteligencia artificial no se compromete a hacerlo. ¿Hay ya intenciones de hacerse? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente pues esto va a implicar que va a haber más usuarios. O sea, entraron millones de usuarios a esto en un estado de tiempo relativamente corto.
¿no? Entonces, ¿qué se necesitan? Usuarios. Ahora, nada es gratis, ¿eh? Nada es gratis. Ya veremos después cuánto nos va a costar. Pero por el momento, la versión gratuita es limitada. Cierto, hay una versión o hay versiones que te cobran, pero pues todavía sigue siendo un costo relativo a lo que te estén dando, ¿no? Entonces, más o menos para tener esas condiciones. Les decía, no podemos hablar sin pues tener las dos partes. Entonces, yo ya les mencioné una parte y ahora esta es la respuesta del mismísimo ChatGPT. Esta es la segunda respuesta que nos da respecto a la ética y la investigación. ¿Cuál es? El docente como líder. El docente se vuelve el líder. Si no hay liderazgo, entonces el docente está ahí nada más de adorno. ¿Por qué? Porque lo que nos dice ChatGPT es, yo solo te voy a ayudar, y lo reitera, solo soy una herramienta, no te voy a sustituir, soy un medio, no un fin. ¿Me explico? Esa es la respuesta que da ChatGPT, el mismísimo ChatGPT. Entonces, si yo le hago esta pregunta o este cuestionamiento, me va a remitir a el liderazgo. Ahora, ¿por qué tiene que ser un líder el docente? Porque decíamos hace un momento, él es el que tiene que encarnar los valores. Cuando a mí me pregunten, maestro, ¿qué fue lo que se llevaron de su conferencia? Esto, que ustedes son los representantes de los valores en el aula. Eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial. Las lecturas, ahí están, las puede sustituir. Elaborar un discurso, ahí está, lo puede hacer. Pero encarnar los valores, no. Darles el pensamiento crítico, solo ustedes. ¿Cierto? Esa es la responsabilidad que nos está lanzando y nos devuelve la inteligencia artificial. Estas son tal cual es la respuesta que, como se arroja. Ahora, les decía, ¿por qué no lo hacemos en vivo? Pues porque pues con la tecnología no se funciona. Puede ser que se trabe o no. No sé si ustedes han utilizado ya inteligencia artificial. Y cuando más la necesitas, se traba, ¿no? Y cuando quieres descargar algo y te manda ahí un mensaje, ya se excedieron las consultas. Y dices, bueno, pues, ¿cuántas hay? Todo está limitado ahorita. Entonces, por eso están estas condiciones. Ahora, ¿por qué se tiene que volver un líder el docente en el aula? Porque él es el que los tiene que enseñar cómo funciona, cómo se dirige, cómo se expresa, cómo vive un ser libre. Ustedes tienen que ser la libertad encarnada en el aula. A eso se resume esto, a volvernos nosotros la representación de los valores, a volvernos nosotros la representación del ejercicio de libertad que da la educación y la formación. La formación como humana. De tal manera entonces que haciendo estas preguntas a la inteligencia artificial nos revierte, nos vuelve a plantear que la educación es libertad, la ética es libertad. Tenemos las opciones en cuanto a que la ética puede ser desde el planteamiento, como lo planteaba ¿no? Jean-Paul Sartre, que nos dice que el hombre está condenado a ser libre. Pero también tenemos la otra condición de la libertad, como nos la planteaba Sócrates. El sabio es el ser libre, el sabio es el que vive la virtud. Hay un texto que me encanta usar y es cuando están Sócrates y Protágoras platicando. Y le dice, Sócrates, oye Protágoras, tú y yo siempre discutimos, ¿no? Palabras más, palabras menos. Tú y yo siempre discutimos. He dicho de otra manera, diálogos de Platón, ¿no?
pero la versión más coloquial, tenemos diferencias. Pero hay algo en lo que no somos diferentes, le dice Protágoras a Sócrates, que los dos tenemos la misma idea sobre esto. ¿En qué se basan los hombres para tomar sus decisiones? ¿En las pasiones y el miedo o en la razón? Y curiosamente, tanto Protágoras como Sócrates coinciden en ese texto y dicen que los hombres, aun cuando tenemos la posibilidad de la conciencia y la razón, al final tomamos nuestras decisiones basados en el miedo y las pasiones. O sea, hasta estos dos se pusieron de acuerdo para esto. La inteligencia artificial no dice lo opuesto, nos está diciendo lo mismo. Está en nosotros, entonces. ¿Tenemos esta frase? ¿No? ¿Cuál es nuestro principal objetivo, nuestra misión? Formar. Formar. Hay una cuestión en la oración que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo nos formamos? ¿Nos informamos o nos transformamos? Pero la oración con la que iniciábamos era, pues déjame saber tu voluntad. Fiat voluntas tuas. Mi libertad, diría San Agustín, entonces mi libertad es coincidir con esa voluntad. Entonces, cuando preguntes, ¿dónde estará el verdadero saber? Pues ahí está, en la oración. En encontrarse otra vez con esa propuesta de hacer coincidir la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, que es la propuesta de Agustín, de Hipona. ¿A poco no así llegan a las clases de humanidades? La verdad es que sí. Les digo así con mucho orgullo, cuando termino mis sesiones, y digo, aquí está mi jefa de humanidades para que no me desmientan, cuando terminamos la última sesión y hacemos la reflexión final, y les vuelvo a preguntar, ¿eres humano? ¿Ustedes qué responden? Yo le doy gracias a Dios porque la mayoría de los que están ahorita aquí van a formar humanos, van a ser humanos en el aula porque van a formar a otros humanos. Y los van a hacer conscientes de su libertad, de su ética y por lo tanto de cumplir nuestra misión para lo que estamos aquí, de ser humanos. Humanamente Motolinía, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí va. Buenos días, muchas gracias, maestro Rafa, Rafael, por su conferencia. Bueno, a mí lo que me resalta mucho es que justamente esta parte, ¿no?, de la responsabilidad, que es responsabilidad del usuario, ¿no? Es una invitación legal que muchas cosas no las hacen, todo es responsabilidad del usuario. O sea, creo que ese es uno de los factores que siempre tendríamos que asumir, ¿no? O sea, finalmente
el responsable de la toma de decisión, o sea, del uso de la tecnología, siempre vamos a ser nosotros, ¿no? Pero así como hablamos de esta responsabilidad, de cómo la empleamos, también creo, y un poco lo que comentaba la maestra Sufreli, es nuestra responsabilidad saber cómo la alimentamos, ¿no? O sea, saber qué es lo que estamos haciendo, que está alimentando y que nosotros le estamos dando estos datos. Como decía, bueno, esto es gratis, pero nada es gratis, todo tiene un costo, ¿no? Y se ha escuchado mucho esta frase, que cuando te lo dan gratis, el producto eres tú. Y es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? O sea, todo esto de, todos tienen un animal, a ver cuál es el tuyo, y ahí te metes, ¿no? Ya absorbió tus datos, ya está jalando, ¿no? Si juegas Candy Crush, nosotros le estamos dando permiso a las redes sociales, a la web, a acceder a nuestros datos personales. Todas las fotos que subimos, todos nuestros amigos, las relaciones que tenemos con nuestras personas agregadas en las redes sociales, se lo estamos dando a la red, también lo que nosotros buscamos. Entonces, creo que ahí, más allá de resistirnos, tendríamos que ser responsables en cómo alimentamos esta red. Estaba Wikipedia, ¿no? Wikipedia fue el producto de la comunidad en general, que decía, bueno, yo soy experto en esto, escribían, alguien lo leía y decía, no, este dato está mal, y lo editabas, ¿no? Fue, pues, un poquito la revolución de la web 2.0, ¿no? Que fue social. Entonces, creo que lo mismo en la inteligencia artificial, pues también, si se está alimentando de nuestros datos, pues nosotros ser responsables de qué información le estamos dando para poder darle un uso responsable, no solo para nosotros, sino para el bien común. Ese sería como mi comentario. Muchísimas gracias. Muy importante y valioso lo que añade. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna pregunta, duda existencial, comentario? Por allá el profesor. Muy buena plática, gracias. Siempre quedan temas así en el aire. A ver, se ha hecho énfasis en la responsabilidad del formador y del usuario. Ahora, la tecnología que vivimos ahora busca la ley del menor esfuerzo por parte del usuario, incluso del mismo docente, ¿no? Es decir, ¿cómo me ahorro tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto iría en sentido contrario. El problema está, y realmente a los que ha acostumbrado la red, Wikipedia, Google, todos esos, de que resuelvo el problema, esto va a poder revertir real y verdaderamente ese estatus que ya se ha acostumbrado y metido en el ambiente. No, si esto es eso, mejor me olvido de la tal inteligencia artificial y sigo por el camino fácil de Google y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas? Muchas gracias, maestro. Efectivamente, la modernidad y luego otra teoría le añadió la posmodernidad y luego Lipovetsky también le añadió la hiperposmodernidad, ¿no? Entonces, cada vez que le añadimos algo a esta idea del uso de la razón y la racionalidad con una condición de hacerlo cada vez o ponderar lo más fácil, lo más cómodo y lo más rápido, si nos seguimos en ese mismo tenor, pues cada vez nos vamos a deshumanizar. Esa es la pregunta, ¿no? Ese es el cuestionamiento que hacemos al respecto. El mismo Luis Villoro hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear nosotros una humanidad en donde seguimos imperando con estas condiciones? Y sí, somos contradicción. ¿Por qué? Porque en las humanidades pedimos reflexión, pedimos que sea algo que nos lleve a una situación más elaborada, que no sea fácil, que no sea cómoda, pero que al final nos dé un mejor resultado y nos lleve a esta cuestión de la humanidad. Hoy, la inteligencia artificial, como se le ha llamado,
tendría que convertirse entonces en una herramienta que nos dé las pautas para poder tener acceso a estos elementos de forma, sí, rápida, pero que al final sean elementos que nos ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y a ser crítico de aquello que nos está llegando. Yo quiero hacerles mención, si usted me lo permite, maestro, de un ejercicio que yo planteé en un aula y simplemente les puse estos elementos. Esta es la metodología de un investigador. Y es esto, vas a tener que hacer preguntas y aprender a hacer preguntas. El pretexto fue la situación que está pasando en Israel y Palestina. ¿Cuál era la verdadera causa? Fue la pregunta y ellos la detonaron. Solitos los estudiantes empezaron a hacer las búsquedas, algunos en inteligencia artificial, otros en otras fuentes de información. Lo que estaba planteado para una sola sesión se fue a 3 sesiones. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes me dijeron, maestro, yo tengo esto y quiero compartirlo con mis compañeros. Y pudieron integrar videos, noticias, información y muchas posturas respecto a todas esas condiciones. Entonces, el planteamiento fue el que se realizó, la metodología fue la que se siguió, pero al final ellos fueron los que desarrollaron todo ese pensamiento crítico. Y sí, hubiera sido más fácil y más rápido decirles, estas son las causas, aquí está el mapa, este es Gaza, ahí está pasando todo, vaya. Era lo más fácil, lo más práctico. Pero ellos eso lo convirtieron en una reflexión y preguntas sobre la reflexión, y entonces se fue ampliando para que ellos mismos tomaran los tiempos y desarrollaran algo más. Entonces yo creo que si les damos a ellos estas metodologías, si les damos estas pautas, y así como lo hemos estado viendo, si les damos nosotros la posibilidad de tener libertad y pensamiento crítico, la inteligencia artificial va a seguir siendo un medio y no un fin. Esa sería mi respuesta, maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal, profe? Pensaba en este planteamiento que hacía de la libertad y se me venía a la mente las ideas de Eric Fromm, donde plantea justo el miedo a la libertad, ¿no? Donde las personas tenemos los recursos per se para este asunto, pero al final del día el elegir implica consecuencias. Y entonces es más sencillo dejarle este sentido de decisión a alguien más para yo no asumirlo. Y pensaba que justo estos temas de inteligencia artificial, de alguna manera, hablando de esta parte de humanizar, nos busca deslindar de las propias consecuencias, ¿no? Era como el planteamiento que estaba como pensando. Me interesa su opinión en ese sentido, si esto al final podría ser una búsqueda entre muchas otras que hemos tenido de desafanarnos de nuestras acciones en el día a día o de la responsabilidad que tendríamos del proceso de pensamiento. Y como dato cultural, plantear que fue en el 56 cuando se acuña el término de inteligencia artificial por John McCarthy. Justo lo plantea como en el sentido de evaluar lo que se había creado como el test de Turing, que era un test que planteaba que tanto una persona es capaz de reconocer que está hablando con una computadora o no, que en su momento era como más abstracto, bueno, menos complejo, pero por ahí va el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería ponerle un adjetivo a esa pregunta, diría, qué hermosa pregunta. Eric Fromm tiene una peculiaridad. Es psicólogo, es psiquiatra y es filósofo. Eric Fromm nos hace este planteamiento desde las 3 perspectivas. Desde la psicología, el ser como tal, ¿no? Nuestra psique, nuestra mente, y hace este planteamiento entonces de la responsabilidad, de dónde viene la responsabilidad. Tenemos en cuestión de pensamiento, ¿no? La conciencia, el inconsciente, el subconsciente,
¿De dónde surge esa acción o esa voluntad que hace que la persona se mueva? ¿No? Erich Fromm toma la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y la conforma en el que domina y el que es dominado. Nuestra postura en este sentido sería, ¿y cómo hago, cómo llego a esa condición virtuosa del justo medio? ¿No? Y curiosamente, en el texto de Erich Fromm del miedo a la libertad, nos da respuesta en otro texto, el arte de amar. Erich Fromm nos va a responder que así como nos planteamos estas condiciones psicológicas, psiquiátricas, filosóficas, al mismo tiempo nos hace este otro planteamiento y nos dice, sí, tenemos miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque es más fácil no asumir nuestra responsabilidad, porque es más fácil, como decíamos ahorita, acusar al otro, ¿no? Decir, yo no aprendí porque el maestro llegó tarde. Eso no es una condición, sería un contexto. Pero si nosotros asumimos, a pesar de que el maestro llegó tarde, yo aprendí, esa sería la postura de Erich Fromm. Y cuando nos dice que educar es como un arte, es así. Educar y educar. Coincide con el planteamiento de las Madres de Jesús Sacerdote, con Dolores Echeverría Esparza, que traen un antecedente que es el Padre Félix de Jesús. Hay que hacer esas esculturas a cincelazos, una a una, poco a poco. A veces duele, a veces no. Pero es esa la formación. Es en ese sentido, cuando nos dice Erich Fromm, si lo hacemos como un arte, lo vamos a conseguir y las cosas que surjan de ahí van a ser hermosas. Una pregunta hermosa. Muchas gracias, maestro. Maestro, principalmente agradecerle por su conferencia, Muchas gracias. muy importante para el futuro, ¿no? de la educación. Me llamó mucho la atención el hincapié que hizo en llamar a la inteligencia artificial lenguaje. En los principios de la semiótica y la comunicación, hablamos de que los lenguajes tienen 3 niveles, ¿no? El primero siendo en que reconocemos a este código como lenguaje y el último el que podemos hablarlo con fluidez. Me llamaba mucho la atención, a partir de lo que planteaba también la maestra, casi diríamos que los futuros docentes o nosotros desde ahorita somos responsables, ¿no? De poder hablar con fluidez el lenguaje de la inteligencia artificial para poder guiar, ¿no? a nuestros alumnos en las aulas. Diría usted, como a proyección a cuántos años diría usted que ya tendríamos, no sé, que hablar este lenguaje con fluidez para poder ser responsables, ¿no? de nuestros alumnos. Muchas gracias, maestro. Pregunta epistemológica, ¿no? Muy bien. El que da la respuesta del lenguaje es el mismo ChatGPT. Cuando se le hace la pregunta en la diapositiva, él es el mismo que se reflexiona como tal, ¿no? En ese sentido. Y obviamente nosotros en el lenguaje estamos muy limitados. El lenguaje que nosotros pudiéramos llegar a transmitir cuando decimos no me quedo sin palabras, ¿no? Cuando el mismo búsqueda del Arjé nos enfrentamos con ese apeiron, ¿no? Aquello que no se puede decir, no se puede ver, no se puede hacer. Cuando Descartes nos dice es que hay algo que es perfecto y que no lo podemos expresar con palabras. Esa sería la limitación que nosotros tenemos. Pero a partir de ello hemos desarrollado una forma de comunicación, un lenguaje artificial que esperamos o le estamos poniendo como nuestra esperanza para que sea la respuesta que nos dé y nos diga cómo vamos a poder vivir en paz y a humanizarnos. Cuando en realidad, pues bueno, al final de todo eso solo hay ceros y unos. Leibniz nos dejó esa instrucción, 0 y 1. Lleno o vacío. Pero será entonces nuevamente lo que nosotros le pongamos o determinemos respecto a ese lenguaje
para no pasarnos o quedarnos solo en el esta, esa, de lo que es hoy la forma en la que nos estamos comunicando con estos medios. Habrá un momento cada vez es más exponencial en el que la misma inteligencia artificial nos pueda proponer algún lenguaje, puede ser. Esa sería una de las condiciones o posibilidades que se le da de tarea a esta herramienta. Pero eso, pues, cada vez es más exponencial. Primero eran 2 gigas, luego 4, 16, 18, 32, ¿no? 64, y así se va a ir exponencialmente, no sabemos en qué tiempo, ni qué tan fácil o accesible sea para toda la humanidad, pero sí, yo creo que va a ser breve cuando ya podamos decir que hay una propuesta de lenguaje que nos emita esta misma tecnología. Sí, gracias, maestro Rafael, por la exposición. Y bueno, respecto a lo que mencionaba al principio de su presentación acerca de si hay seres humanos en el lugar, cuando más o menos hago esta misma reflexión con mis alumnos acerca de qué es lo que hace humano al ser humano, ¿no? Y en las clases les comento, el ser humano es la única especie que nace desprovista de todo, no tiene absolutamente nada, a diferencia de los animales, que ya nacen programados para hacer lo que tienen que hacer y no tienen que andarle buscando nada porque ya todo lo tienen en sí mismo. Y en ese sentido se podría decir que el animal nace perfecto porque no necesita buscar nada más. En cambio, el ser humano no. El ser humano desde que nace necesita cuidados, protección, y una formación que le permita tener aquello de lo cual está desprovisto, ¿no? Y solo por medio de la educación, de lo que nos hablaba en su ponencia, es que el ser humano, pues es ser humano en cuanto que pertenece a la especie, pero se hace humano en cuanto se va perfeccionando a sí mismo, cuando va encontrando el sentido de la vida, cuando va alimentando su ser, cuando va encontrando aquello que le permite entrar en interacción con otros, es decir, encontrar la otredad, lo que no es él, e integrarlo en su vida, ¿no? Y todo esto se da por medio de los procesos educativos, formales o informales. Y pues nosotros como formadores o maestros de formación humanista, pues tenemos esa gran responsabilidad de enseñarles a los alumnos, que ya son seres humanos, a ser más humanos, ¿no? En ese sentido, enseñarles a perfeccionarse a sí mismos, de modo que cuando terminen sus licenciaturas, sus carreras, sean personas con sentido humano, que es precisamente parte de las misiones de nuestras universidades, formar no solamente profesionistas, sino personas íntegras, humanas, con sentido ético, y espíritu misionero, ¿no? Que es como también el sello característico de nuestras universidades, ¿no? Que tenemos esta inspiración católica que va en busca del bien común y de inspirar a otros a la misión. Entonces, eso en cuanto a lo que mencionaba al inicio de la presentación, que me hizo mucho eco a mí en este sentido. Muchísimas gracias, maestro. Sí, sí, apláudanle porque... El ejercicio, les decía, se los pongo a los estudiantes. La palabra ben en hebreo significa construir. La invitación a lo que nosotros estamos haciendo es a la reflexión. Hoy damos por hecho de que lo que estamos viendo aquí como humano es lo último, ¿no? Y no, seguimos todavía. No es algo que ya esté como un absoluto. Seguimos construyendo. Esa palabra ben, construir, curiosamente coincide con otro sinónimo, niño. Y se utiliza en los dos sentidos. En los textos bíblicos los van a encontrar como los dos sentidos, como construir y como niño.
Entonces, sí hay que replantearnos todavía, entonces, ¿qué viene? ¿Cómo me voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer de mí? ¿No? Entonces, la reflexión que nos da ahorita el maestro va en ese sentido también. Yo les recomiendo ver con ojos críticos esta película de Pinocho, de Guillermo del Toro, porque le dicen, soy niño. Y la respuesta que le dan, no, tú eres un demonio. ¿Pero cuál demonio? ¿El daemon acaso griego que nos dice que soy conciencia? Entonces, ¿me explico? A partir de eso, entonces sí, hago conciencia de que soy, que existo, que vivo. ¿Y cómo me construyo como humano? ¿Por qué? Porque de eso depende los que me están mirando alrededor y entonces yo sea el ejemplo de construcción para otro. Esa es la labor o la misión, ¿no? Vayan y digan. Muchas gracias, maestro. Pues un aplauso para el maestro Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le pido a la madre Margarita Pérez Nerey nos haga favor de hacer entrega de su constancia y su presente. Muchas gracias, maestro. Orgullosamente docente de humanidades aquí en la universidad.